Muy bien, bueno, pues empezamos. Pues buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por acudir y por llenar el auditorio, nuestro salón de actos de la sede de la UNED de Úbeda. Es para mí un gran honor, aunque sea reiterativo decir siempre estas palabras, un orgullo y satisfacción, pero es verdad, lo es porque después de inaugurar el curso académico en Jaén y de hacerlo también en otras extensiones de la provincia, pues tengo el gusto de hacerlo en Úbeda, en mi ciudad, y además lo hago como nuevo director de la UNED. Lo hago además como siendo el primer ubetense, nacido en Úbeda, que es director de esta institución aquí en la provincia. Una provincia, o mejor dicho, una institución que tiene mucho que darle a Úbeda y Úbeda pues tiene mucho que darle también a la UNED. Así que muchísimas gracias por acudir. Muchísimas gracias sobre todo a las personas que me acompañan aquí en la mesa, a Francisco Reyes, presidente de la Diputación, muchas gracias por acudir a la llamada de la UNED, a Toni Olivares, alcaldesa de Úbeda, muchísimas gracias por venir a la que es tu casa, y también a Francisco Castaño, representante de Caja Rural. Muchísimas gracias también por venir a esta que es vuestra casa. Yo quisiera hablar primero de la institución a la que represento. Una institución que es considerada el mayor campus de Europa y la universidad más grande de España. Este año, este curso 25-26, hemos superado los 150.000 alumnos. En Andalucía tenemos más de 23.000, lo cual supone que somos, después de Sevilla, después de Granada y de Málaga, la cuarta universidad pública de Andalucía. Y en la provincia de Jaén, pues este año tenemos más de 1.200 matrículas y hemos aumentado en más de 100 el número de alumnos. Por tanto, estamos muy contentos, estamos muy satisfechos con la labor que está haciendo la UNED y con los números que le estoy exponiendo. Unos números que simplemente los subrayo para resaltar la magnitud y la importancia que tiene esta institución. Una institución que, como he dicho anteriormente, lleva 41 años en la provincia de Jaén. 41 años con un compromiso académico, cultural y social. Un compromiso triple que también se manifiesta especialmente en esta ciudad, en la ciudad de Úbeda. Una ciudad que tiene ese compromiso académico, que subrayamos el compromiso académico con esa oferta de grado, de posgrado, de los 30 grados, para decir también, seguir con algunas cifras, de los 30 grados que oferta la UNED sin nota de corte, sin límite de plaza, 16 se pueden estudiar de manera semipresencial aquí en estas instalaciones de la UNED de Úbeda, donde también se realizan los exámenes. Unos exámenes que hace que miles de alumnos, más de 1.000 siempre cada año, pues vengan en 5 ocasiones, 5 semanas a lo largo del año, lo cual pues también es un acicate para esta ciudad. Un compromiso académico que además se le une ese compromiso cultural. Un compromiso cultural en el que hacemos que prácticamente estamos en todas las actividades culturales de Úbeda. Organizamos seminarios, jornadas, presentaciones de libros, como esta, por ejemplo. También, todo tipo de eventos culturales, festivales de música. Estamos prácticamente en todo, de la mano del Ayuntamiento de Úbeda, de la mano de asociaciones. Nos falta, yo diría que estamos en el 90% de la actividad que se hace en Úbeda. Y digo el 90% porque, no sé, nos faltaría la cabalgata de los Reyes Magos, que Juanjo y yo nos subiéramos a la cabalgata y tirar caramelos. Y la feria también, pero no, de momento vamos a dejarlo en el 90% y yo creo que está bastante bien. Y por último tenemos también un compromiso social del que ahora le hablaré. Pero tenemos también un compromiso de servicio público. Estas instalaciones que ustedes tienen aquí están abiertas a todo el mundo. Nosotros no cobramos a nadie para que presente sus libros, para que presente sus cortometrajes o para que se reúna, como hace, por ejemplo, hace poco tiempo, pues hicieron los compañeros de Caja Rural. Un compromiso que también se extiende a la biblioteca de la UNED. Una biblioteca, pues que hay que tener en cuenta que también comparte con la biblioteca Juan Pascual esa labor tan importante como es de sala de estudio, donde generaciones y generaciones de estudiantes hemos estudiado en esas instalaciones. Todo este compromiso social, académico y cultural se manifiesta hoy especialmente en este libro que presentamos hoy, La primera vuelta al mundo y Francisco de los Cobos. El compromiso académico porque este libro es el resultado de un congreso nacional que se hizo hace 3 años, donde vinieron los mejores especialistas del país para redescubrir a la figura de Francisco de los Cobos y también
para conmemorar y también estudiar un acontecimiento de los más importantes de la historia de la humanidad que protagonizamos los españoles, como fue el de la primera vuelta al mundo, protagonizada por Juan Sebastián Elcano en la nao Victoria. Ese compromiso académico se suma también al compromiso cultural, porque estamos difundiendo y estamos dando luz a la figura de un personaje, posiblemente el más insigne de nuestra ciudad, con permiso de Joaquín Sabina y de Muñoz Molina, por supuesto, pero que evidentemente esta ciudad no sería la que es si no fuera por Francisco de los Cobos. Difundir su legado, difundir su historia y redescubrir todo aquello que se pueda ir elaborando, que se pueda ir investigando y que los historiadores saquemos a la luz, creo que es una labor divulgativa muy importante en pos de la cultura, que además hace que esta ciudad, pues poco a poco, como he dicho antes, la convirtamos y sigamos poniendo el granito de arena en que sea la capital cultural de la provincia de Jaén. Y por último tenemos un compromiso social. Ese compromiso social hoy lo manifestamos con Apronsi, porque todos los ingresos que haya de la venta de este libro son íntegramente para Apronsi. ¿Y por qué para Apronsi? Pues porque la UNED tiene una sensibilidad especial con las personas discapacitadas. El 60% de los estudiantes universitarios de España que presentan algún grado de discapacidad lo hacen a través de la UNED. Y por tanto, qué mejor que una asociación como Apronsi para que recaude estos beneficios, unos beneficios que proceden de la cultura y que por tanto creo que le van a servir para esa nueva sede que tienen ahora mismo proyectada y que muy pronto van a inaugurar. Todo esto que le estoy contando es posible gracias a las instituciones que participan en la UNED, a los consorciados, a los patronos, de los cuales tengo aquí pues 3 instituciones muy representativas que sin duda pues todo lo que hacemos no podría hacerse si no es por ello. En primer lugar, la Diputación de Jaén. La Diputación de Jaén es nuestro máximo consorciado, es quien preside el consorcio universitario de la UNED y, por tanto, le agradecemos el que no solamente financie, aporte, sino también que crea en la UNED, que crea en que la educación, la cultura, no es un gasto, sino que es una inversión. Algo muy parecido a lo que tiene Úbeda. Úbeda tiene un compromiso muy importante con la UNED, lo tiene desde hace muchísimo tiempo. Para Úbeda, y creo que le estoy quitando palabra a la alcaldesa, la Universidad de Úbeda es la UNED. Y por tanto, pues le agradecemos todo ese compromiso, todo ese apoyo y seguiremos estando y deseando que muy pronto podamos ver esa biblioteca y estas instalaciones todas juntas en esa sede que será el Palacio de Francisco de los Cobos, que ya cada vez, yo por lo menos tengo la esperanza, cada vez lo veo más cerca, de convertir a Úbeda y a la sede del Palacio de Francisco de los Cobos en la más importante o en la mejor sede de España. Y por último, otra de las instituciones que nos representan aquí es Caja Rural. Caja Rural, digamos que tiene un compromiso, tiene un apoyo muy importante para nosotros. Para nosotros Caja Rural es una entidad financiera, pero es mucho más. No solamente con nosotros, lo hace con toda la provincia de Jaén, está en todas partes, un poco como nosotros también. Tiene esa misma filosofía, ese mismo espíritu y le agradecemos su generosidad, el haber patrocinado este libro y el haber colaborado con tantas y tantas actividades como hace Caja Rural. Y sin más, pues muchísimas gracias por acudir y cedo la palabra a Francisco Reyes, al representante de Caja Rural. Muchas gracias. Soy Francisco Castaño, también Francisco. Bueno, muy buenas tardes, presidente, alcaldesa, Vicente. Bueno, para mí es un verdadero honor participar en este acto de presentación que no solo celebra una publicación que es la primera vuelta al mundo y Francisco de los Cobos secretario de un imperio universal y ultramarino, sino que también pone de manifiesto la importancia de la cultura y el conocimiento como pilares de desarrollo social. Quiero agradecer la presencia de las autoridades, representantes institucionales, amigos y amantes de la literatura que hoy nos acompañan. Este encuentro es una muestra del compromiso colectivo por impulsar la cultura en nuestra provincia y por seguir creando espacios donde el saber y la reflexión tengan un papel protagonista.
La obra que hoy se presenta es fruto del esfuerzo y dedicación de sus autores, Vicente Ruiz y Ana Crespo, y constituye una aportación muy valiosa para quienes creemos que la educación y la cultura son motores de transformación. Quiero destacar especialmente la colaboración con la UNED, que ha hecho posible que este proyecto se materialice. Esta alianza refleja nuestra convicción de que la cooperación entre instituciones es la mejor herramienta para generar oportunidades y acercar el conocimiento a todos los rincones de nuestra provincia. Desde Caja Rural de Jaén consideramos que apoyar iniciativas culturales y educativas como esta es parte esencial de nuestro compromiso con el territorio y con las personas que lo hacen avanzar. Este acto simboliza la apuesta por la cultura como elemento de cohesión social y desarrollo. Apostar por la literatura y por la educación es apostar por el futuro, y hacerlo desde Jaén nos llena de orgullo. Felicito a los autores por esta magnífica obra y animo a todos a disfrutarla, a compartirla y a convertirla en parte de nuestra historia colectiva. Sigamos trabajando juntos para que la cultura y la educación ocupen el lugar que merecen en nuestra sociedad. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco Castaño Velasco. Y paso la palabra al presidente de la Diputación, Francisco Reyes. De Francisco va la tarde, Castaño, Reyes y de los Cobos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, querida alcaldesa. Tony, un placer siempre venir a Úbeda, ¿no? Y máxime cuando es acompañarte en esa agenda espectacular, cultural que hay en la ciudad de Úbeda, en una parte importante impulsada por el ayuntamiento, pero también impulsada por ese colectivo, ese número tan considerable de colectivos que trabajan por la cultura en la ciudad de Úbeda. Saludar también a Vicente Ruiz, director del Centro Asociado de la UNED en Jaén, Andrés de Vandelvira, por supuesto al representante de la Caja Rural, a Francisco Castaño, a los autores y autoras del libro que también se encuentran aquí esta tarde y, por supuesto, a todos ustedes, ¿no? Para la Diputación Provincial siempre es una satisfacción, lo decía a Vicente, participar en eventos de estas características, porque mira que han pasado cosas desde que tengo la responsabilidad de ser presidente de la Diputación. Pues bien, a pesar de las crisis económicas y de las dificultades, la Diputación Provincial nunca hemos rebajado ni un solo euro. Al contrario, a pesar de las dificultades, hemos seguido invirtiendo dinero, no gastando dinero, invirtiendo dinero en la cultura, porque sabemos que es fundamental para un territorio y en este caso para la provincia de Jaén. Por eso participar en la presentación de este libro, que es fruto de un congreso que se celebró aquí en el año 22 y que también la Diputación Provincial tuvimos la oportunidad de participar, ¿no? Un evento que organizó la UNED para celebrar el 450 aniversario de la muerte de Francisco de los Cobos, ¿no? Porque además esta publicación demuestra, casi siempre así, que la celebración de un congreso es fundamental. Es fundamental porque permite poner sobre la mesa estudios, investigaciones, reflexiones, conclusiones sobre un tema muy concreto. Pero esas conclusiones tienen que exponerse, tienen que aprovecharlo el resto de la ciudadanía y esta publicación es un claro ejemplo de esto, para que ese conocimiento se proyecte y llegue a la sociedad y tenga al mismo tiempo continuidad en el tiempo. Congreso en el que participaron más de 80 especialistas sobre un personaje que es clave en la etapa de mayor relevancia histórica de nuestro país. Y que este personaje, fuera de Úbeda y fuera de Jaén, es un orgullo para todos y para todas. Un personaje clave, no solamente en la historia de España, también en la historia de este planeta, donde, y además, insisto, en una ciudad donde nació y donde era natural y donde reposan sus restos. Los restos, ayer, yo cada vez que puedo
vengo con mis visitantes. Ayer tuve la oportunidad vino a visitarme el presidente de la Diputación de Gerona y por la tarde me lo traje aquí a Úbeda, a pasear por Úbeda, por esa plaza espectacular de Vázquez de Molina, y tuvimos la ocasión de contar con una guía magnífica, que es Elena, que es nuestra concejal, y echamos un par de horas muy buenos, ¿no? Por lo tanto, un personaje también clave para la ciudad de Úbeda y para la provincia de Jaén. Y yo quiero aprovechar este momento también para felicitar el trabajo que la UNED realiza en la provincia de Jaén, desde su puesta en funcionamiento, donde la Diputación fue clave, desde el punto de vista de la financiación de la misma, ¿no? Una universidad que, si no existiera, habría que inventarla. Lo repito en cada inauguración de los cursos académicos de la UNED, a pesar de contar desde el año 1993 con nuestra Universidad de Jaén. La UNED es la universidad que complementa magníficamente a nuestra universidad, que permite pues cursar estudios universitarios a quienes no pudieron cursarlos en su día por distintos motivos, o aquellos que los cursaron que quieren mejorarlo en otra etapa de su vida. Es una institución de calidad, que ha sido capaz de adaptarse y aprovecharse de las nuevas tecnologías, puntera en ese ámbito, por lo tanto, clave por la calidad, también por la oferta económica y cultural que realiza. Lo que hace en Úbeda es un claro ejemplo, por supuesto, por su excelencia formativa y por esa fuerte implantación en todo el territorio nacional, convirtiéndose en la universidad pública, y no me voy a cansar de decirlo, pública más grande de nuestro país, ¿no? Y no quiero terminar sin agradecer también a la Caja Rural, ¿no? Hace muy pocos días estábamos también visitando o viendo el rodaje de una serie de televisión, Olivia, y que, como todo lo que se hace en la provincia de Jaén, tiene una marca: Diputación de Jaén y Caja Rural de Jaén. Caja Rural está en todo. Mañana tenemos unas jornadas organizadas por Denaria sobre el tema de la exclusión financiera, y le digo, pero ¿por qué os venía a Jaén? Si es el único territorio donde no tenemos exclusión financiera, porque en todos los municipios, en todos los núcleos de población de más de 300 habitantes, hay una oficina abierta de la Caja Rural o un cajero de la Caja Rural, ¿no? Pues quieren hacerla aquí, mañana la vamos a hacer como ejemplo de lo que hay que hacer, en esa labor social de las entidades financieras. Tiene que ser que ese servicio, que es básico, llegue a todos los rincones. Por lo tanto, gracias también a Caja Rural por su compromiso con la provincia de Jaén en todos los ámbitos, y hoy un ejemplo claro que también en el ámbito de la cultura. Así que enhorabuena a los autores de esta publicación y, por supuesto, a la UNED y al Ayuntamiento por su compromiso con la cultura y su compromiso con esta tierra. Muchas gracias. Y doy la palabra a la alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares. Muchas gracias, Vicente. Yo quiero aprovechar, porque hemos tenido varios actos juntos y lo he hecho personalmente, pero felicitar públicamente a Vicente por su nombramiento, porque nos sentimos muy orgullosos que efectivamente sea el primer ubetense nacido en Úbeda que preside que dirige la UNED en la provincia de Jaén. Y además no simplemente por ser ubetense, sino por la profesionalidad, por la trayectoria que tiene en tu vida profesional. Y creo que va a hacer, como ya estás haciendo, un muy buen papel. Tienes una herencia con un nivelazo impresionante y has cogido un testigo muy, muy potente, y yo creo que lo que queda es elevar ese testigo. No vas a estar solo en ese camino, sabes que cuentas con tu ciudad, que cuentas con tu ayuntamiento y desde luego cuentas con el apoyo de esta alcaldesa. Por lo tanto, enhorabuena y buen éxito, porque tu éxito redundará en el éxito de la ciudad. Yo decía a los medios de comunicación que estas son de las cosas hermosas, ¿no?, de las cosas bonitas que nos gustan a los alcaldes y a las alcaldesas, porque de problemas estamos saturados todo el día, ¿no? Pero cuando te proponen el participar en un acto de este tipo, a mí, desde luego, personalmente, en el minuto 1 digo que sí, porque me parece que estamos contribuyendo al crecimiento y al enriquecimiento de nuestra ciudad desde el alma, ¿no?, desde el conocimiento, desde la formación,
Y creo que ahí es donde más tiene que estar una institución. Por eso para mí es fundamental que el ayuntamiento esté coparticipando en la vida social, cultural, formativa, religiosa, festiva, lúdica, etcétera, que tiene la ciudad de Úbeda. Y que seamos ese anclaje sobre el que pilota toda la vida pública de la ciudad de Úbeda. Y de eso me siento especialmente orgullosa. Además de ser uno de esos patrones que sostiene, que mantiene esta institución tan importante como es la UNED. Hoy presentamos un libro que es fruto de uno de los primeros trabajos que realizó el Centro de Estudios del Renacimiento, que está en Úbeda, pero no es para Úbeda, es para el mundo, que nace con esa filosofía y que no hubiera sido posible sin la coparticipación de la UNED, porque la UNED es esencial. Lo decía Vicente, está en el 90% de actividades que se organizan en Úbeda, dándole ese rigor académico a muchos eventos de gran calado y de gran importancia en nuestra ciudad. Y además ahora se une todavía más la ciudad con la UNED, porque hace muy poquito tiempo hemos firmado un convenio, las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, con las universidades de referencia en nuestro territorio. Y en Úbeda yo creo que no se discute que la universidad de referencia no es otra sino la UNED. Y por eso nos hemos sentido muy bien representados en ese convenio. Ya hemos empezado a trabajar dentro del marco de ese convenio. Lo que se hizo hace escasamente unos días en la ciudad de Toledo fue la primera reunión entre rectores y alcaldes y alcaldesas, y de ahí salió un compromiso y fue la constitución de una comisión de 5 ciudades en representación de las 15 para trabajar con un grupo también reducido de otros 5, creo que son rectores, 5, de estas universidades, para poner en marcha proyectos de crecimiento del grupo de ciudades, pero sobre todo que vayan dirigidas a resolver los problemas, las iniciativas, las inquietudes comunes que tenemos las 15 ciudades. Y tengo que decir con mucho orgullo que de esas 5 ciudades que representan al grupo, en esa comisión de seguimiento de este convenio, forma parte esta alcaldesa y, por lo tanto, la ciudad de Úbeda. Con lo cual vamos a tener un papel predominante, importante, en el desarrollo de ese convenio. Y, desde luego, en esa primera reunión se puso de manifiesto el ejemplo de Úbeda y cómo la UNED se había convertido en un eje importantísimo en el desarrollo de la ciudad de Úbeda, cómo no se limitaban al aspecto académico, y hoy lo demuestra con este salón lleno y con la presentación de este libro, que no es un acto cultural más, que no es un libro que adquirimos y que además tiene un componente social importantísimo de apoyo a Pronsi, una institución que tanto bien hace por los niños y niñas con necesidades especiales en nuestra ciudad y en la comarca, y con los que nos sentimos orgullosos de trabajar también desde el ayuntamiento, sino que la presentación de este libro supone el avance de un camino muy importante que se dio con aquel congreso, con el poner de acuerdo en el seno del CERU a UNED, a Diputación Provincial de Jaén, Ayuntamiento, Caja Rural, que Paco hablaba de la importancia de la provincia, pero puedo decir que también, por nombrar algunos ejemplos, como por ejemplo la Feria de Maquinaria Agrícola, que es el patrono único de esta feria y que nos facilita que cada año salga con ese nivel de calidad por la apuesta que hace de manera exclusiva, ¿no?, con nuestra feria. Pues bien, digo que en esas primeras actividades de nacimiento del CERU, que ya fuimos valientes, ¿no?, de tirar para adelante, recién prácticamente puestos en marcha, a organizar este congreso. Y de aquello pues proviene este libro. Yo espero que lo reciban con ilusión, que lo lean, que hoy vamos a llevarnos un trocito de ese libro. Yo quiero felicitar a quienes están ustedes deseando escuchar, que estoy seguro que no somos los que estamos aquí sentados, sino los que van a subir ahora a continuación. A Carlos Martínez, que te dio el placer de saludarlo y de conocerlo, y le doy una calurosa no bienvenida a la ciudad, porque ha venido, me ha contado muchísimas veces, ha hecho de guía para personas a nivel nacional e internacional, con lo cual ha hecho de ubetense sin serlo,
y se lo agradecemos. Por supuesto también a Vicente Ruiz, que ha sido una parte importantísima para que esto sea una realidad. A José Miguel Gámez, que además de ser concejal, pues un gran profesional en la materia de patrimonial. Y por supuesto, como no, querida Adela, para mí es un placer escucharte siempre. Eres nuestra ubetense adoptada, pero que te sentimos como casi nacida aquí. Y como te digo, no nos cansamos de escucharte. Yo no me canso de escucharte. Y hoy va a ser un placer poder disfrutar de estos 4 grandes profesionales en esta materia. Yo ya sí me callo, pero agradecerle a Vicente y felicitarlo y acompañarlo en ese camino. Y lo de la sede de la UNED, quiero terminar con ese tema, ¿no? Tenemos una resolución provisional de unos fondos que se llaman EDIL, al final son fondos europeos que vienen a través del Gobierno de España, que ha decidido que una de las ciudades, se han quedado muchas fuera, pero de las poquitas que ahora mismo estamos dentro, está Úbeda conjuntamente con Baeza, hemos decidido caminar conjuntamente, podríamos haber ido Baeza con la Diputación y nosotros solos, y sin embargo decidimos que Úbeda y Baeza conjuntamente éramos más fuertes y teníamos que seguir gestionando conjuntamente. Y yo en el momento que nos sentamos con los equipos técnicos y los concejales que intervienen en este tipo de fondos y decimos qué proyectos son los que encajan en lo que nos piden, ¿no?, en los criterios, yo dije, el Francisco de los Cobos tiene que entrar, tiene que entrar. Entró y cuando nos han dicho que provisionalmente estamos seleccionados, yo creo que fue una de las mayores alegrías que yo he tenido y va a ser inmensa cuando sea la resolución definitiva, podamos firmar la aceptación de esos fondos. Y tengo que decir que no hemos parado porque los plazos son muy ajustados y ya se está trabajando en la redacción de ese proyecto para que una vez que nos digan que sí, pues todo lleva su tiempo porque hay muchos trámites, los trámites burocráticos son largos y hasta que veamos mover la primera piedra pasarán muchos meses, pero si no se empieza a caminar nunca se llega a ver esas primeras obras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo espero verlas pronto y que ese acto, desde luego, estoy segura que no solamente será importante para la UNED, sino que será importante para la ciudad que tanto pelea por su patrimonio, porque yo me siento muy orgullosa de cómo somos la sociedad ubetense, que está preocupada por su patrimonio y ocupada en su patrimonio. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a proyectar un vídeo breve sobre la UNED de la provincia de Jaén.
Muchas gracias por la espera. Muy bien, a continuación pido que suban, por favor, Carlos Martínez Shaw, José Miguel Gámez y Adela Tarifa. Bueno, en primer lugar, quisiera también saludar a algunas personas que fueron importantes para este congreso, como es María Luisa Grande, nuestra querida y antigua directora, también a Juan José Magaña, secretario, a Juan García, en este caso viene como secretario de APRONSI, pero también es representante de la Casa Ducal de Medinaceli, la cual ha estado invitada y tiene constancia de este acto. Él viene en su representación, a Antonio, presidente de APRONSI, a Marina Alfonso, también, Marina Alfonso Mola, gran historiadora y también amiga de esta casa. Bueno, amiga no, es que forma parte de esta casa, de la UNED, amiga de la UNED de Jaén, de Úbeda. Y bueno, y también agradecer a Ana Crespo, que es la otra coordinadora, que no ha podido venir, se ha ausentado, bueno, se ha excusado porque tiene compromiso en Barcelona, a Juan José Sánchez Baena, que es el director de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval, sin el cual pues no hubiera podido editarse este libro. Y bueno, y sobre todo a las 4 personas que me acompañan hoy: Carlos Martínez Shaw, Adela Tarifa y José Miguel Gámez, que vienen en este caso como historiadores. Yo quisiera iniciar esta presentación, esta parte ya, digamos, que está destinada íntegramente a lo que es el libro, recordando una serie de televisión que seguramente todos ustedes la habrán visto, o al menos habrán oído, que se emitió entre 2016 y 2017, ahora se puede ver en RTV Play, que se llama Carlos de Rey a Emperador. Esa serie de televisión, pues una serie que está, en fin, notablemente no está mal, pero es una serie en la que aparecen, pues, entre los, por supuesto, Carlos I, pero aparecen los consejeros y los secretarios del emperador, Mercurino de Gatinara, Guillermo de Croix, Nicolás de Granvela, pero ni rastro de Francisco de los Cobos. Y aquello en Úbeda sentó muy mal, porque la verdad es que ya las redes sociales, los comentarios, ¿por qué no sale Francisco de los Cobos con lo importante que era Francisco de los Cobos? Bueno, pues no sé qué razones tendría Televisión Española o los directores y guionistas de esta serie, pero es cierto que hasta ese momento solamente había una publicación en torno a Francisco de los Cobos. Se hablaba mucho de Francisco de los Cobos, pero desde que Howard Kenniston publicó en 1960 su biografía, pues no había salido nada de Francisco de los Cobos. Bueno, pues fue esa la razón por la que se emprendió la aventura de este congreso. Un congreso que coincidía con una efeméride muy importante como era la de la primera vuelta al mundo. Se hizo en septiembre, conmemorando los 500 años. 500 años de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España, de Europa y de la humanidad, en donde precisamente Francisco de los Cobos, ese olvidado de la serie Carlos de Rey Emperador, tuvo un papel determinante tanto en los preparativos de la expedición de la especería como en la llegada, como el final de esa epopeya de la circunnavegación de la nao Victoria. Francisco de los Cobos tuvo una carrera meteórica desde muy joven, llegando a ser en el año 1518 secretario del Consejo de Indias, que será uno de los aspectos fundamentales para entender qué es lo que ocurrió con Francisco de los Cobos y con la primera vuelta al mundo. Y en 1522 es secretario del Consejo Real. Todavía no ha alcanzado la cúspide de su mandato, pero sin duda tiene un enorme poder en ese momento. A raíz de esa importancia de este personaje, pues tan importante para la ciudad de Úbeda, que insisto, no sería la misma nuestra ciudad si no fuera por Francisco de los Cobos y por su familia,
fue cuando empezamos a elaborar desde la UNED, a organizar este congreso, de la mano de la Diputación, de la mano del Ayuntamiento de Úbeda, e intentamos, bueno, que vinieran los mejores especialistas en torno a esos dos elementos clave, esas dos epopeyas, como fueron la primera vuelta al mundo y también la efeméride del 450 aniversario de la muerte de Francisco de los Cobos, que coincidía precisamente en 2022. Ese vacío historiográfico lo quisimos llenar después del Congreso con este libro en el que participan 16 autores, en el que colaboran 16 personalidades que forman parte, primero, de los conferenciantes de aquel Congreso o bien de los comunicantes. Un libro que ha costado mucho esfuerzo, no es fácil coordinar a 16 autores, no es fácil lograr que una editorial como la editorial de la Universidad de Murcia, la Cátedra de Historia Naval, pueda publicar cualquier libro, y eso significa que este libro tiene un rigor académico y una importancia más que manifiesta, una calidad literaria que que por supuesto está avalada por los autores que de alguna manera firman cada uno de los capítulos que hay en este libro. Un libro con 16 capítulos en donde, digamos que los 5 primeros los 4 primeros, mejor dicho, hablan sobre la primera vuelta al mundo. El capítulo 5 es, digamos, un nexo de unión entre la primera vuelta al mundo y la figura de Francisco de los Cobos, y después el resto de capítulos hablan del secretario del emperador desde distintos puntos de vista: cultural, histórico, histórico-artístico e incluso también literario. Estos capítulos comienzan con una introducción, con un capítulo de Ana Crespo Solana, que es la nueva cartografía magallánica de las tierras nuevas y redes de cooperación en el contexto de la primera vuelta al mundo, es decir, cuáles fueron las consecuencias inmediatas de la cartografía, de ese descubrimiento de que el mundo era redondo y de que se podía circunnavegar. Ana Crespo es coordinadora, es profesora del CSIC y sin duda, bueno, pues comienza el libro de esa manera. Y el segundo capítulo es el que escribe, el que firma Carlos Martínez Só, Última hora de la primera vuelta al mundo. Carlos Martínez Só es uno de los principales impulsores de la historia marítima del antiguo régimen en España. Ha influido en las preocupaciones temáticas con metodologías de la Escuela de Anales. Ha estado, esta mañana me lo ha confesado, 52 años en universidad. Ha compartido la Universidad de Barcelona con la UNED. Prácticamente ha estado un cuarto de siglo en cada una de ellas. Es catedrático emérito de la UNED, es fue vicerrector de la Universidad de Barcelona, tiene decenas de monografías y es una auténtica personalidad en la historia moderna. Además, tengo que decir también que es un buen amigo, que fue el presidente de mi tribunal de tesis hace ya años, y bueno, y hay una cosa también muy importante que creo que le avala, que es su condición de bético, es del Real Betis Balompié como yo, y creo que eso además da un plus de sapiencia si puede ser. Así que, para hablar de la primera hora de la Vuelta al Mundo, yo agradezco a Carlos Martínez Só que haya hecho un esfuerzo. El médico le tiene dicho que diga que no a todas las cosas. Bueno, pues a Úbeda, a la UNED, ha dicho que sí. Así que realmente yo se lo agradezco muchísimo y nada, estamos esperando que nos cuentes qué fue esa última hora de la primera Vuelta al Mundo y cuál fue tu experiencia y todo lo que quieras. Muchísimas gracias, Carlos. Son muchos los motivos por los que debo dar las gracias a Vicente Ruiz, ya que primero lo es por esta presentación tan cariñosa y quizás tan exagerada, pero bueno, la amistad tiene esas cosas que a veces pues se pasan un poco en desmesura. Y segundo, porque gracias a él estoy aquí. Él ha sido el que me invitó y él ha sido el que me indujo a venir a esta presentación del libro, que tenía para mí muchos acicates, muchos motivos para hacerlo, ya que me iba a encontrar con los amigos, me iba a encontrar el primero de ellos con él mismo, iba a estar de nuevo
con la que ha sido mi universidad durante tanto tiempo. Iba a estar, ¿no?, pues en Úbeda, con la que también he guardado una estrecha relación durante mucho tiempo, y todo ello pues me indujo a no hacer caso a mi neurólogo y a decir que de todas maneras, a pesar de todo, venía. Así que te doy las gracias, Vicente, por haberme urgido a venir aquí. Doy también las gracias a todas las instituciones que hacen posible este acto, ¿no? Al representante de Caja Rural, al presidente de la Diputación de Jaén, a la señora alcaldesa de Úbeda, y al director de la UNED, que es reciente rector de la UNED. A todos ellos, ¿no?, pues mi agradecimiento por hacer posible una estancia tan feliz aquí. Bien, ahora pasando a la materia que aquí nos trata, voy a tratar de ser breve porque hay muchas intervenciones de personas que saben mucho más sobre don Francisco de los Cobos que yo, y por lo tanto yo solamente quiero dar una panorámica general. Últimas noticias de Magallanes Elcano fue un título que se me ocurrió porque en ese instante, con motivo del centenario de la primera vuelta al mundo, se estaban produciendo una gran cantidad de nuevos trabajos, de nuevos estudios sobre el evento, y estábamos empezando a conocer cosas nuevas. Entonces yo escogí aquellas cosas que estaban sub judice, aquellas cosas que estaban todavía en debate, que no se sabían con certeza cómo habían sido, y entonces pues le dediqué una especie de valoración historiográfica de lo nuevo que se estaba diciendo sobre esos hechos ocurridos durante la primera vuelta al mundo. Así, por ejemplo, pues puse de relieve el nuevo acopio documental que se estaba haciendo. Estaban apareciendo muchos documentos nuevos, sobre todo, por ejemplo, estaban apareciendo los documentos cartográficos de los que habla Ana Crespo, a la que he echado de menos aquí, igual que he echado de menos a Juan José Sánchez Baena, grandes amigos de hace mucho tiempo. Y puse de relieve eso. Hay nuevos documentos cartográficos que ella puso de relieve, puso en valor con su contribución al libro. Luego pues hablamos de temas, por ejemplo, la patria de Magallanes. Hay un gran debate sobre la patria de Magallanes. El alcalde de Sabrosa y otros más pues creen que nació en Sabrosa. Los demás pues piensan más bien que nació en Oporto, pero bueno, de todas formas el debate no está totalmente liquidado. Del mismo modo, pues hablamos de qué ocurrió en el motín de Bahía de San Julián, quiénes fueron los partícipes, qué participación tuvieron portugueses y españoles en el mismo, qué represalias adoptó Magallanes. No está todavía, no se sabe del todo cómo ocurrió exactamente. Hablamos también de los tripulantes, cuántos eran los tripulantes, ¿no? 329 como número canónico, era otra cosa que se debatía, otra cosa que se discutía. También se discutía la financiación. Fue una empresa estrictamente estatal, una empresa nacional española, o intervinieron personajes particulares. En ese instante pues empezó a saberse con tremenda exactitud quién había dado el dinero y en qué proporciones. Ya se sabía que a esas alturas, ¿no?, del final de la celebración de la primera vuelta al mundo, que dinero público, dinero oficial había constituido el 77% del total, y que dinero privado, sobre todo el dinero puesto por el lobby de don Cristóbal de Haro, había sido solo el 23% restante. Por lo tanto, había sido más bien una empresa pública que una empresa privada, aunque de todo hubo, 3/4 partes diríamos público, 1/4 parte privado. También eso eran nuevas aportaciones que se hacían a estos debates.
También la característica de las naves, cómo naves tan pequeñas no pudieron hacer una hazaña tan gigantesca. A veces una temática tecnológica, ¿no?, pues galvanizó una gran cantidad de publicaciones. ¿Llevaba o no llevaba pinzote la nave? Es decir, llevaba una especie de timón muy primitivo, o no llevaba ninguno. Eso también, ¿no?, pues fue objeto de otro debate, y era importante porque según si llevaba o no, la seguridad de la navegación era un poco mayor o un poco menor. Era otro tema, no era quizás no era trascendental, pero sí que generó ríos de tinta para saber qué tipo de timón, si es que lo llevaba las cinco naos, y en particular la nao Victoria. Después, pues, toda una serie de cuestiones, ¿no?, cómo se había desarrollado, ¿no?, el combate entre Magallanes y Lapu-Lapu, el cacique de Mactán, cómo había sido la navegación por el Pacífico de sur a norte, porque había un misterio, y hay un misterio. ¿Por qué no se ha resuelto del todo? ¿Por qué Magallanes ordenó que las naves siguieran hacia el norte, pusieran rumbo norte, y no lo que era lógico, si quería llegar a las Molucas, a la isla de las Especias, poner rumbo noroeste? El rumbo noroeste era el rumbo lógico, el rumbo norte no era un rumbo lógico. Eso todavía no está claro, y las teorías se multiplicaron en ese momento con esos debates. Luego, ¿cuál había sido el destino final de la Victoria? Que no había sido un destino muy halagüeño para el papel que había jugado en un hecho tan importante para la historia mundial, para la historia universal. Pues la pobre nao Victoria se quedó un rato en el puerto de Sevilla, y luego la emplearon en la carrera de Indias con tan mala fortuna que en el segundo viaje que hizo, al volver de Santo Domingo, se hundió y se perdió para siempre, se perdió el rastro. O sea que la nao Victoria no se conservó, y nos tenemos que contentar con la réplica, ¿no?, que está en el río Guadalquivir actualmente. Es decir, todo eso eran las nuevas enseñanzas que podíamos aportar, ¿no?, a debates muy enconados que se habían resistido a una solución que fuera convincente para todo el mundo, y en eso enfoqué la cuestión. Y luego, pues, en las consecuencias, ¿no? La consecuencia fundamental de la primera vuelta al mundo fue lanzar hacia adelante lo que sería el proceso de la primera globalización, y por ello se habla en el libro de la primera globalización. Ahí, antes de que, o sea, la primera vuelta al mundo fue la culminación de otros tres hechos importantes para la primera globalización. El primero, naturalmente, es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. El segundo es la llegada a la India de Vasco de Gama. El tercero es el descubrimiento de la Mar del Sur, que luego llamada por Magallanes Océano Pacífico, ¿no?, por Vasco Núñez de Balboa. Y el último, la primera vuelta al mundo, que fue también que fue más completa, puesto que, como decía el Cano, ¿no?, pues dimos vuelta a toda la redondez del mundo. Y entonces eso permitió poner en contacto, pues, a todos los mares, a todos los continentes del planeta. Eso era lo fundamental. Después de esto, pues tuvieron que venir otros hechos que fueron consecuencias del primero. El más importante de todos es la creación de la ruta transpacífica, que iba de China a Filipinas, y de Filipinas a México, y de México a España, que se llamó el Galeón de Manila. El Galeón de Manila, trayendo fundamentalmente piezas de seda china pagadas con la plata mexicana, pues es el hecho más singular para permitir esta primera globalización, que es una globalización temprana por un lado, y por otro lado es una globalización ibérica, una globalización ibérica, y si se apura uno, es una globalización hispana.
o sea, una globalización española. Pues eso es también otro de los resultados, ¿no?, de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Magallanes no vio esos resultados, Elcano pudo verlo durante un poco de tiempo, ya que desgraciadamente moriría en la expedición siguiente, la expedición llamada de la Especiería, dirigida pocos años después del regreso de la nao Victoria a Sanlúcar de Barrameda primero y luego al puerto de Sevilla. Eso es lo que fundamentalmente quise hacer notar, pero claro, había de este trípode de primera vuelta al mundo, primera globalización, había una pata que quedaba, que en el libro tiene una importancia capital, que era la figura de don Francisco de los Cobos, del atrayente y ambicioso Francisco de los Cobos, como lo calificó don Ramón Carande. Don Ramón Carande pues le dijo eso, el atrayente y ambicioso don Francisco de los Cobos. Pero se podría decir también del inteligente y discreto Francisco de los Cobos, porque también lo fue y mucho. Lo que es seguro es que intervino de una forma decisiva en los momentos capitales de la primera vuelta al mundo, ya que él estuvo presente en las famosas capitulaciones de Valladolid de 1618, y también es importante notar que él llevó toda la relación con Juan Sebastián Elcano después de la muerte de Fernando de Magallanes, de Fernando de Magallanes. O sea que tuvo un papel muy importante, a pesar de que todavía no era el primer, como todo el mundo sabe, no era todavía el primer secretario de ese imperio ultramarino y universal de que se habla en el libro. Pero sin duda alguna su papel pues no hizo sino crecer a lo largo de los años, y no solo por los títulos acumulados, no, pues que todo el mundo conoce, Adelantado de Cazorla, Señor de Sabiote, Señor de Canena, etc, etc. Todo eso pues se llevaba una gran parte del libro, y cuando lo lean ustedes verán todo lo que de nuevo sobre don Francisco de los Cobos se dice en este libro, y la relación que don Francisco de los Cobos tiene con la primera vuelta al mundo. Y de esta manera pues yo creo que poco más me queda por decir, salvo volver a dar las gracias a todos los que han hecho posible no solo mi presencia, que es una cosa personal, sino sobre todo hicieron posible en su día el magnífico congreso que se celebró hace casi 3 años, y luego ha hecho posible la edición primero y luego la publicación, pero primero la edición del libro. Editar un libro con 16 autores es una tarea ímproba, y yo por eso yo creo que hay que dar institucionalmente las gracias a todos los que han intervenido en la edición de este libro, pero que hay que hacer una mención individualizada a Vicente Ruiz, porque él ha sido el que ha pilotado esta empresa, el que ha pilotado esta nave, y ha hecho posible que salga adelante, y lo ha hecho de un modo que, como verán todos los que lo lean, de un modo más que notable, más que sobresaliente, un modo extraordinario. Así que es a él al que tenemos que agradecerle mucho esto, y naturalmente entre todas las instituciones que han contribuido pues a la UNED, porque estamos ahora mismo en la UNED ha patrocinado esto, y la UNED ha tenido un papel decisivo tanto en la ejecución del Congreso como en la edición de este magnífico libro, que yo naturalmente no tengo más que recomendar. Así pues, de esa forma termino, no sin antes una cosita más de carácter personal. Si ustedes me lo permiten, yo quisiera tener una efusión personal, ¿no? Yo me siento muy particularmente vinculado, junto con mi esposa Marina Alfonso, a la UNED, a la que hemos servido durante un cuarto de siglo, los dos. Hemos servido un cuarto de siglo, y cuyo papel académico, cuyo papel social, cuyo papel universitario, ¿no? Pues no sabíamos
cuál era cuando llegamos a la universidad, y luego nos compenetramos totalmente de la función que la UNED representaba en la sociedad española, y hemos sido, ¿no?, pues unos miembros totalmente adictos a esa gran familia que constituye los que han servido de alguna manera como estudiantes, como profesores, como tutores, como administrativos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y otra efusión personal al lado, ¿no?, es que también quiero, pues, señalar mi vinculación, y también la de mi esposa, ¿no?, muy sentimental con la ciudad de Baeza, porque hemos estado muy vinculados con la ciudad hermana de Baeza y seguimos estándolo, y más, o sea, pero la ciudad de Baeza es un complemento de la ciudad de Úbeda, y juntas pues están marchando del brazo desde hace tiempo, sobre todo ahora que, como nos dijo una señora ya de mayor, de una señora de avanzada edad, ¿no?, y fue equivocadamente, pero con mucho gracejo, nos dijo que ahora ya, por fin, Úbeda y Baeza se habían convertido en matrimonio de la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención y por tu participación en esta actividad, en el Congreso y también en este libro y en el día de hoy. Siguiendo un poco con el índice y con el orden de los capítulos, después del capítulo de Carlos Martínez Shaw está el de Pablo Emilio Pérez Mallaina, que se titula La primera vuelta al mundo en las voces de sus protagonistas. Es un capítulo realmente interesante, pero además ese capítulo viene de una conferencia que fue realmente muy llamativa porque hablaba de los sentimientos. Fue una conferencia que nos llegó al alma porque trataba de esos sentimientos de las personas que participaron en aquella gesta de la primera vuelta al mundo. El capítulo 4 lo firma Jacobo Hernando Morrejón, que es un capítulo muy singular. Es un capítulo dedicado al cómic, el cómic y la expedición Magallanes-Elcano, la experiencia del quinto centenario. Jacobo, bueno, pues hace, digamos, una experiencia insólita en este caso, en este tipo de libros, pero realmente creo que era atractivo que participara como capítulo. Y el quinto capítulo es el que firmo yo y el que de alguna manera sirve de nexo de unión entre la figura de Francisco de los Cobos y la expedición Magallanes-Elcano. Y es que, digamos que Francisco de los Cobos, y la razón de ser de este congreso y también posteriormente del libro, fue la participación tanto en los preparativos de la expedición, como consejero real y como consejero de Indias, que ya lo era a partir de 1518, y posteriormente, cuando en 1522 es él el protagonista de las primeras consecuencias y de las primeras noticias en torno a esa circunnavegación, a esa epopeya protagonizada por Elcano. Y esto está basado fundamentalmente en tres cartas fundamentales que sirven para explicar el papel de Francisco de los Cobos en este acontecimiento. La primera se conserva en el Archivo de Indias de Sevilla, es una carta, es un aviso de muy pocas líneas, de apenas una carilla, y ese aviso, bueno, pues no se conserva el original, aunque se conservan copias contemporáneas, que fueron precisamente, posiblemente difundidas por el propio Francisco de los Cobos y que se encontraron en Italia, pero que actualmente se encuentran en el Archivo de Indias de Sevilla. Las otras dos cartas, curiosamente, están en el Archivo Histórico de Euskadi, una fechada el 11 de septiembre de 1522 y otra ya en octubre de ese mismo año. La primera carta, la del 6 de septiembre, se firma, la firma de puño y letra, bueno, la debió de escribir de puño y letra el propio Juan Sebastián Elcano después de recorrer el mundo y después de llegar exhausto al puerto de Sanlúcar de Barrameda. Desde allí la nao Victoria emprendió su viaje hasta el puerto de Sevilla. Bueno, pues antes de que llegara al puerto de Sevilla, la carta de Juan Sebastián Elcano, contando sus peripecias, ese aviso, llega al puerto de Sevilla, llega concretamente un día antes que lo hace la nao Victoria, llega a la casa de contratación y allí familiares de Cobos, entre ellos Pedro de los Cobos,
pues hace que esta carta rápidamente marche hasta Valladolid, donde se encontraba en este momento la corte de Carlos I, que acababa de llegar también junto a Francisco de los Cobos de un viaje en Inglaterra, donde el emperador había visitado a sus tíos Enrique VIII y Catalina de Aragón. Bien, pues esa carta llega desde Sevilla hasta Valladolid, llega en menos de 3 días. 3 días menos 6 horas. Yo he mandado certificados que han tardado más tiempo de lo que tardó este jinete a caballo, que lo hizo por esos caminos angostos, sin duda polvorientos, que comunicaban la corte, en este caso Sevilla, la ciudad más populosa en ese momento posiblemente del mundo, Puerto y Puerta de Indias, los caminos de herradura que llegaban desde Sevilla hasta la corte de Valladolid. Bueno, pues el jinete tardó ese poquito tiempo por llegar pues prácticamente en 2 días y medio, cobró 35 ducados de oro, la verdad es que se lo merecía, y el caso es que una vez que llega a Valladolid, esa carta cae en manos de Francisco de los Cobos. ¿Qué dice esa carta? Esa carta habla de la expedición, de la especiería, habla de la búsqueda y del hallazgo del paso, lo que posteriormente llamaremos Estrecho de Magallanes, habla también del motín de San Julián, habla brevemente también de la muerte de Magallanes y habla de los problemas que surgen, de las peripecias que hay hasta la llegada a Sanlúcar de Barrameda, donde finalmente, más o menos lo que hace es afirmar que acaba de dar la vuelta al mundo y que navegando hacia Occidente ha logrado dar a la vuelta al mundo. Cuando Cobos ve esa carta, pues lógicamente se sorprende. Probablemente estamos seguros que es el primer político, la primera autoridad que digamos tiene constancia de que el mundo es redondo, de que el mundo se puede circunnavegar, de que los océanos están conectados. Y eso hace que pronto, una vez que se la enseña al emperador, pues envíe una nueva carta, envíe una respuesta a Juan Sebastián Elcano. Y lo mejor de todo es que esa carta que se conserva en el Archivo Histórico de Euskadi es manuscrito por parte del secretario, en este caso, del consejero del emperador. Es decir, que Francisco de los Cobos, de su puño y letra, escribe a Juan Sebastián Elcano. Y le pide a Juan Sebastián Elcano que está muy bien lo que está contando, pero que quiere que él venga con otras personas, cuerdas, como dice en la misma carta, cuerdas que tengan luces, claro, cuerdas lógicamente, algunos marineros que vinieran junto a él. Es normal que dijera, que subrayara lo de cuerda, que estuvieran bien de la cabeza, porque claro, después de una aventura de 2 años, pues es lógico que no estuvieran muy bien, ¿no? Se le hubiera ido un poco la cabeza a los marinos. El caso es que 3 días también tarda el correo en llegar, a decir, el 11 de septiembre, el 11 de septiembre es cuando se contesta esta carta, es decir, al día siguiente de recibirla, y el 15 de septiembre le llega la carta a Elcano. Esa carta, que está firmada por el emperador, pero que está escrita por Francisco de los Cobos, está firmado por los dos. Es decir, que también tarda muy poquito tiempo. No sé si sería el mismo jinete, pero el caso es que lo hizo de manera muy veloz, ¿no? El tren que ha traído hoy a Carlos ha tardado mucho más, creo yo, que la carta de Juan Sebastián Elcano. Y entonces Juan Sebastián Elcano, que recibe la carta, pues lógicamente ya busca a miembros de su tripulación y entonces marcha a Valladolid. Tarda mucho más tiempo, llega en octubre, y cuando llega en octubre es entrevistado por autoridades previamente a la entrevista que tiene con el emperador y con Cobos, y en esa, una vez que llega a Valladolid, llega a la corte, se da cuenta de la gesta que acaba de realizar, y ¿qué es lo que hace Juan Sebastián Elcano? Se viene arriba y lo que hace es escribir un memorial pidiendo mercedes. Es decir, pidiendo privilegios. Entre los privilegios era ser capitán de una armada. Le daba igual, de la que fuera. También pide, entre otras cosas, el hábito de Santiago, nada más y nada menos. Todavía Francisco de los Cobos no lo tenía. Era, digamos, como dice Carlos, era el título más importante que había en ese momento de España. Una fortaleza, un castillo. Y además de eso también pide privilegios, una serie de privilegios también para las personas que lo han acompañado, para sus parientes,
que en realidad no eran parientes suyos, pero bueno, él decía que eran parientes suyos y que por tanto había que otorgarle también una serie de privilegios. ¿Qué es lo que hace Francisco de los Cobos? Pues Francisco de los Cobos lo que hace es, en ese mismo memorial, que está fechado el 18 de octubre de 1522, anota en el margen una serie de cuestiones. ¿Y qué es lo que anota? Pues imagínense ustedes, que no ha lugar. Que ya si eso lo vamos viendo. Por tanto, va negando una tras otra todas aquellas peticiones que hace Juan Sebastián Elcano. Estas cartas aparecen en el libro, forman parte de lo que es esta magnífica portada, que, digamos, por la parte de fondo, como si fuera una marca de agua, está esa última carta, ese memorial, donde aparece en el margen izquierdo la contestación de Francisco de los Cobos, la respuesta de Cobos. Al año siguiente, es decir, es verdad que las Mercedes no se le concedieron a Juan Sebastián Elcano, sino lo que se le concedieron fueron otros privilegios que ya se concedieron un poquito más tarde. Un poquito más tarde, como fue, por ejemplo, el que se le perdonó a Francisco de los Cobos, a Juan Sebastián Elcano se le perdonó un hecho que sucedió antes de la expedición de la especería, como fue la venta de un barco a extranjeros. La venta de barcos españoles a extranjeros era algo que estaba prohibido por ley, por tanto se le perdona. También se le conceden otro tipo de mercedes y se le concede tal vez algo muy importante, que es un escudo de armas. Un escudo de armas en el cual aparecen pues algunos de esos elementos y de esos alimentos que han llegado desde la especería. Ramas de canela, clavo, en definitiva, una serie de elementos que representan esa epopeya, esa gesta, con una frase que dice primus circumdediste me. Es decir, el primero que me rodeó, el primero que me circundavegó, fuiste tú. Ese escudo lo tienen los herederos de Juan Sebastián Elcano, lo siguen teniendo, pero eso sucedió, eso sí, mucho más tarde de aquellas cartas que son, sin duda, fundamentales. Fundamentales, además, en un momento, porque estamos hablando del 18 de octubre, las fechas son muy importantes, el 18 de octubre de 1522, Elcano hace el memorial, pocos días después, lo que hace Cobos es rubricar, contestarle al margen. Posiblemente Cobos estaba más preocupado de otras cosas, porque resulta que el 20 de octubre de ese mismo año, Francisco de los Cobos se casaba con María de Mendoza y Salazar. Era el día de su matrimonio y por tanto estaba pensando en cosas más importantes, como era su mujer. Una mujer que tenía 14 años, que era hija de los condes de Rivadavia, que él logró en ese momento ya, por fin, adquirir esa nobleza que no tenía de cuna, y que sin duda pues esto ya forma parte de otra historia. Muchas gracias. Otra historia que aparece en el capítulo 6, el capítulo que firma Adela Tarifa Fernández, que nos habla de Francisco de los Cobos, vida y época. Adela Tarifa Fernández es catedrática de instituto, es doctora en historia, es directora del Instituto de Estudios Jiennenses, miembro también de la Real Academia de la Historia, tiene también decenas de publicaciones, ha sido profesora mía, como de tantos de los que estamos aquí, ha formado parte de muchas generaciones, nos ha formado a muchas generaciones de ubetenses, es hija adoptiva de esta ciudad. Y yo le estoy tremendamente agradecido por, no solamente por participar en este libro, en este congreso, sino en todas las cosas que le ofrecemos desde la UNED y también en todas aquellas que yo le he pedido personalmente. Así que, Adela, pues adelante con ese capítulo, cuéntanos un poco, háblanos de Francisco de los Cobos, vida y época, de una forma magistral, como seguro que es. Gracias. Ante todo, pues quiero felicitar por supuesto a todas las autoridades que han intervenido. Gracias, Tony, también por tus palabras cariñosas siempre, y felicitar a la UNED porque aquí ya se ha dicho, no voy a ser reiterativa, pero realmente están haciendo una labor
estáis haciendo una labor extraordinaria en toda España y particularmente en la provincia de Jaén. Es un reto porque aunque partís de alto, yo sé que vais a llegar más alto. Y en el tema que hoy nos congrega, la presentación de este libro, pues enhorabuena especial, ya lo ha dicho Carlos, a poder tener este libro entre las manos. Tener el libro es una heroicidad, diría yo. Es decir, tantos autores, coordinarlo, que el libro esté en nuestras manos, que podamos leerlo. Entonces quiero, en nombre de los coordinadores, a todos los autores y autoras, pues felicitarlos por este trabajo. También a las instituciones que han colaborado y que han hecho posible, como la Caja Rural, y a todos, pues enhorabuena. Yo, de una manera también personal y particular, pues quería manifestar lo contenta que estoy de tener aquí a mi lado a Carlos. Somos amigos hace mucho tiempo y lo admiro como investigador, como historiador, y lo quiero como amigo. A Marina también, que está aquí, y para mí fue una alegría saber que iba a poder veros y felicitarte por tu intervención, Carlos. Y respecto a José Miguel Gámez, que me acompaña, pues como él ya sabe, pues vamos, un equipo, ya muchos años, y no digamos nada de Vicente. Vicente es para mí algo más que un alumno a esta altura de la vida. Es un ejemplo, y yo lo digo siempre cuando alguien me dice, pues quiero dedicarme a la historia, le animo, por supuesto, le digo lo difícil que es, pero le pongo a Vicente como ejemplo de que cuando alguien vale y quiere llegar, llega. Sabes que estoy muy orgullosa de ti, Vicente, no solo por tu valía académica, sino por tus valores humanos, que eso cuenta muchísimo. Y bueno, pues felicitar, por supuesto, a todos los autores de esta obra. Yo tuve el privilegio y la ocasión de estar en el Congreso y realmente sé que, aunque el libro acabo de verlo, pero asistí a la ponencia, a la conferencia, a casi todas, y lógicamente el libro tiene que ser un libro magnífico por aquel congreso extraordinario que se preparó y que se organizó y que tuve el honor de estar. Yo creo realmente que algo se ha apuntado aquí, pero de todo lo que se ha hecho sobre Francisco de los Cobos, que no es mucho, para lo que el personaje merece, y me uno a lo que ha dicho Vicente, una vergüenza, yo lo digo claramente, que en los documentales históricos que han pasado por la televisión, Francisco de los Cobos no existe. No sé, los documentalistas pues tienen que mirárselo, porque es una vergüenza, porque además hay muchísima documentación. Es que no se puede alegar, es que no hay, es que hay muchísima. Y algo de eso es de lo que yo voy a hablar hoy, porque no voy a repetir la ponencia del Congreso ni lo que he escrito, voy a aportar algunas cosas nuevas en esta intervención. Yo sinceramente creo que este libro, que es fruto del Congreso, es lo más completo y original y digo lo de original por el enfoque que ha tenido, que se ha hecho sobre la figura de Francisco de los Cobos Molina, enlazando la primera vuelta al mundo y todo el tema americano, del que Carlos, por supuesto, es maestro, y Vicente también, con la trayectoria vital, profesional de Francisco de los Cobos, que es el hilo conductor. Un personaje que por su responsabilidad en la corte también ocupó un lugar privilegiado en la historia de América Hispana. Y eso es lo que da este carácter original y novedoso al enfoque que se ha dado al libro y a aquel congreso. Por lo tanto, yo lo recibo el libro como una alegría, como un lujo, porque lo es. Y yo creo que el que no lo haya comprado, pues se lo va a perder, porque es un libro que se va a agotar, que va a tener mucho éxito, y es un libro que todos, incluso los que hemos participado en él, lo vamos a tener para consulta, porque es un libro ameno por las ponencias, lo que allí yo pude escuchar, pero además de consulta. En cualquier momento, por el formato, con sus capítulos, se puede seleccionar o elegir, y tiene unidad en sí mismo cada capítulo. Yo le animo a que lo compre, y más cuando tenemos esta labor social que es tan importante. Por lo tanto, yo misma como autora espero
comprar el libro, porque me parece que es lo que tenemos que hacer en este momento. Aparte es una obra amplísima, es multidisciplinar, porque en el repaso que Vicente nos va haciendo como conductor de la mesa redonda, pues verán ustedes que es un libro de historia, de arte, de geografía, de cartografía, de genealogía, de literatura, de ciencias del mar, de mentalidad colectiva, de etnología, de antropología, de patrimonio inmaterial, hasta de gastronomía. Es decir, es que es un libro que cada capítulo te va a deleitar con algo que seguramente se conoce menos o no se le ha dado mucha relevancia. Y todo además está tratado por personas que conocen el tema, por especialistas de alto nivel académico, con lo cual yo realmente creo que hoy estamos en un día también histórico, con la presentación de este libro. Nos traslada a una época y nos lleva a una ciudad, no puede tener mejor escenario esta presentación, Úbeda, porque es la ciudad que, como sabemos, vio nacer y a donde vino a morir también Francisco de los Cobos. Por cierto, su tumba está muy cerca de otro personaje de Úbeda, yo siempre lo menciono porque también nos representa, que es San Juan de la Cruz. Tenemos dos tumbas ahí de dos personajes que cada uno de forma diferente y en el mismo siglo pues eligen Úbeda para morir. Y todo eso forma parte también ya de nuestro patrimonio. Respecto a lo que me pidió Vicente, y gracias a él estoy, y él sabe que he tenido dificultades, pero he hecho lo posible por venir. Él me dijo que tratara un poquito del capítulo mío, que está dedicado a la vida de Cobos, pero también a la época, a ambientar el contexto histórico de la época. Pues aquella fue una época apasionante, una época ya lo que venimos escuchando por otros congresos, por otros libros y lo que nos han contado aquí, pues es una época de grandes cambios, no solamente en España, sino en el mundo. Yo he abarcado toda la trayectoria vital de Francisco de los Cobos, con lo cual empiezo en el reinado de los Reyes Católicos y llego hasta la muerte de Cobos, Carlos V, Felipe II. Y es a la par de una época apasionante por todos los cambios políticos, económicos, sociales que se van a producir en esta época de los estados modernos, la formación de los estados modernos, fue también la época, como se ha dicho, de los grandes navegantes, de los descubrimientos, pero a la vez un tiempo de mentalidad colectiva marcada por la religión, a pesar de las nuevas corrientes de humanismo y renacimiento, una época en la que perdura la sociedad estamental, una época de humanismo, pero también de mucha guerra de religión. En fin, un mundo contradictorio, pero en movimiento, y un mundo apasionante. Creo que es una época en la que le tocó vivir a Cobos que fue fantástica. Nosotros creemos ahora que con las nuevas tecnologías, que con los nuevos medios de comunicación, que con las televisiones y tal, estamos en el centro del universo, pero ellos se creyeron y lo estaban también en el centro del universo en aquella época. Fue una época revolucionaria. Respecto a la vida de Francisco de los Cobos, yo no se la voy a contar a ustedes, porque para eso está el libro, para eso están los congresos que tenemos, y podrán leerlo, y además eso sería muy largo. Pero sí les digo que siempre he pensado, en la medida que cada vez leo más sobre Cobos, de hecho para venir aquí ya he leído algo que no había leído, aquello era, la vida de Cobos y su trayectoria vital es casi un cuento de hadas. Es algo increíble. Más en el contexto de la época, de aquella sociedad estamental. Era casi un milagro que un adolescente ubetense, Úbeda era una ciudad importante, pero no dejaba de ser una ciudad no tan importante como Sevilla o como otras ciudades de la época, o Valladolid o Toledo. Muchacho que apenas sabía, cuando salió de aquí, leer, escribir y las 4 reglas que decían en la escuela. Sumar, restar, poco más. Es decir, inculto. No sabía latín, es decir, que era de todos los consejeros que había en la corte, no sabía latín. Esto era una cosa que uno parece normal, pero entonces no era. El que no sabía latín era ya difícil que lo colocaran en un nivel alto. El latín era importantísimo. Y además era un chico que, aunque su familia eran lo que se llamaban cristianos viejos, cosa que también se está ahora cuestionando porque se están haciendo unos estudios sobre algún antepasado suyo que fue acusado de judío converso y hay documentos. Pero bueno, el mismo Cisneros decía que era
un cristiano viejo y se lo aconsejó al emperador y tal. Bueno, pues era su único patrimonio ser un cristiano viejo, porque era más pobre que la rata, no, su hermana y su madre malvivían, no era un pobre vergonzante, pero bueno, pues este muchacho que le estoy contando, en muy poco tiempo va a ser una de las personas más importantes, más poderosas del mundo. Y eso está documentadísimo, aunque no lo pongan los documentales de televisión. Eso está documentadísimo. ¿Y cómo lo consigue? Pues porque era un tipo sagaz, astuto, todos los calificativos que ha dicho Carlos, yo añado más, trabajador, constante, inteligentísimo, desde luego, porque se hizo un experto en finanzas. No había estudiado para eso. Pero además tenía unas virtudes que se valoraron muchísimo en su ascenso político, sobre todo la lealtad. Los monarcas sabían que este muchacho no fallaba, no les traicionaba. Y en aquel mundo de trampa y todo era terrible. Es decir, ahora vemos el panorama que tenemos, hoy hay que ver cómo pasa esto, se ha pasado siempre. Es decir, la corte era un hervidero de mentiras, de toma, de llévate esto, de pillar a todo el mundo, de denunciar. Es decir, era una situación tremenda. Allí sobrevivir era como el alambre en el circo, tenías que ir en el alambre, siempre en el alambre. Bueno, pues Cobos nunca cayó al vacío. ¿Y por qué? Pues porque sabía muy bien cómo moverse en la corte. Eso no quita sus méritos, su inteligencia, pero lo más importante como cualidad era la empatía y era muy astuto. Veía venir el peligro. Y todo eso le llevó a ser una de las personas más importantes en su momento. Todo esto lo van a conocer ustedes a través de la biografía que yo he hilvanado en el libro con rapidez, porque había un número de páginas limitado, pero que creo que les puede servir para conocer al personaje. Sin embargo, sobre Francisco de los Cobos no está todo dicho. Queda mucho. Porque aunque él tenía la costumbre, buena costumbre, de quemar todas sus cartas particulares y borrar rastros, fíjense ahora, el borrado, bueno, pues eso está inventado. Eso está inventado. Él era inteligente y decía, yo no puedo guardar cartas que estoy escribiendo que en manos de un enemigo me van a comprometer o se van a leer mal o se van a malinterpretar. Y él tenía manía en borrar, a pesar de que fue el promotor y uno de los cabezas, el que fue el primero en el archivo de Simancas, pero había documentos personales que él inmediatamente los eliminaba. Bueno, pero siempre salen cartas, siempre salen cartas. Y todos los nuevos trabajos que se están haciendo de la época y del tema te sacan nuevas cartas y documentos, porque hay muchos archivos y siempre, pues lo que ha dicho Vicente, carta que me la he encontrado por allá, del Cano. Bueno, pues eso es importantísimo. Como he dicho, y voy a ir terminando, que no quiero repetirme con lo que ya expuse en el Congreso y lo que está escrito en el libro, pues el otro día cuando Vicente me pidió que participara, pues se me ocurrió acudir a un libro que precisamente no utilicé para documentarme en este, después lo he lamentado, que es un libro muy famoso, muy conocido, Felipe, Rey de España, de Ricard, que es un clásico, ¿no? Y yo lo hice más bien con un afán estadístico, para ver realmente, porque algunos historiadores tampoco mencionan a Cobos en su libro, y Carlos lo sabe perfectamente, modernista, y yo estoy harto de leer libros de modernistas que no citan a Cobos, pero este historiador sí. Y entonces yo, a un libro muy bien documentado, muy bien trabajado, con muchísimas notas a pie de página. Bueno, pues le voy a dar casi unos ejemplos que ya es incuestionable, para no perdonar si hacen otro documental sobre la época que no lo nombre. Eso ya lo podemos llamar directamente analfabeto. He seleccionado esta obra que arranca, como está dedicada a Felipe II, cuando Carlos ya ha derrotado a los comuneros, episodio que, por cierto, tuvo mucha relevancia también, su coletazo en Baeza y Úbeda. Aquí tenemos los escudos borrados, secuela de aquellos alborotos que decía Cobos al emperador. Cuando el emperador ya estaba fuera de España casi siempre, empezaba a encargar a un jovencísimo Felipe, al príncipe Felipe, responsabilidades.
en este momento arranca el libro, cuando los españoles ya eran conocedores de los extraordinarios sucesos que estaban pasando en América, por ejemplo, la fundación de la Ciudad de México, la gesta de Magallanes, del Cano, cuando Cobos ya es oficialmente secretario del emperador. Y en este contexto y en ese momento yo detuve mi mirada en el libro, que está al alcance de todos ustedes, que lo pueden leer. Y empecé a seleccionar muy pocas páginas, porque tenía muy poco tiempo. Y seleccioné unos cuantos años nada más y unas cuantas páginas del libro. Y dije, a ver cuántas veces se menciona a Cobos en el libro. Pues bien, en muy pocas páginas conté 20 menciones largas, algunas a Francisco de los Cobos, por este historiador, que es un libro de bolsillo el que hablo. La mayoría son de la década de los 40. Por ejemplo, en la página 36 relata el historiador un episodio que también Keniston ya lo había recogido, y era como el emperador aconseja a su hijo Felipe que se deje aconsejar por Cobos, porque es el que más sabe de cuestiones de Estado y finanzas. Eso lo tenía claro Carlos V, lo tenía clarísimo. Pero le dice, lleva cuidado que es ambicioso y que tiene muchos enemigos. Eso sí se lo dice, porque tampoco Carlos era tonto, sabía la pata de la que cojeaba Cobos. Luego sigue el historiador relatando sucesos y, bueno, todos los episodios del matrimonio con la princesa portuguesa. Ya Felipe va asumiendo más funciones de gobierno y nos ponemos ya en el año 1545, y ahí deja claro este historiador el inmenso poder que Cobos tuvo junto con el duque de Alba, que era todo lo que llegaba, todas las cartas y todo lo que llegaba a Felipe II tenía que informarle a los dos, que eran los que tenía siempre como obligación informarle. Y vigilar los estudios del joven príncipe se lo encargaba el emperador a Cobos, que vigilara si seguía aprendiendo idiomas, si seguía estudiando, es decir, que lo tenía un poco de vigilante de su hijo, lo cual denota la confianza tan grande que el emperador tenía en Cobos. Era también en un texto que he tomado de este libro, dice, Francisco de los Cobos textualmente, era mentor de Cobos, como secretario para Asuntos Españoles, administrador del Tesoro, comendador mayor de León. Cobos era el verdadero director de la máquina gubernamental en ausencia del emperador. Cierro comillas. Sigue. Francisco de los Cobos empleó todo su esfuerzo en formar un equipo de funcionarios de confianza y se hizo, de paso, extremadamente rico. Cierro comillas. Unos renglones más abajo. Casi todas las decisiones reales en la España las tomaba Cobos, que controlaba a sus colegas con mano de hierro. Cierro comillas. Y todo lo de asuntos americanos, salvo algunas que eran competencia directa del emperador. Es decir, que si yo sigo, que voy a terminar, nos damos cuenta de quién era realmente Francisco de los Cobos. Este ubetense que salió de aquí prácticamente con una mano delante y otra detrás a buscarse la vida. Y desde luego que se la buscó bien. Otra cuestión interesantísima, que me ha parecido interesantísima, es la influencia que llegó a tener Cobos en la personalidad de Felipe II. Porque, como bien sabemos, Felipe II no era como su padre, un imperialista que buscaba la guerra por la guerra, no estaba a favor de subir los impuestos, de gastar el dinero americano en guerra fuera, no estaba a favor. ¿Y quién fue el que le educó en esos preceptos y en esa idea? Fue Cobos. Y está en la documentación, y está en las cartas. Y dice el historiador, Felipe se había alineado rápidamente con los ministros que opinaban que no debía sangrarse a Castilla. Es decir, había Cobos enseñado muy bien a Felipe II lo que tenía que responder a su padre cuando le pedía dinero para la guerra, porque los demás no se atrevían a decírselo. El único que se lo podía decir era su hijo. Y hay documentos realmente que yo me hubiera gustado recogerlos ahí en esa ponencia, no lo hice, pero son interesantísimos, por eso les aconsejo que incluso que lean ese libro. Voy a terminar con dos citas ya para que vean cómo para Felipe II Cobos era imprescindible.
como equipo de gobierno. A tal extremo que cuando Cobos enferma, tuvo varias recaídas, bueno, él ya estaba muy quemado, podríamos decir, porque él mismo llega a decir en una carta, me han dejado solo en el año 45, me han dejado solo, no puedo más. Se queja Cobos de que tiene todo a su cargo. Y entonces Felipe sabía eso, y en la última enfermedad y muerte de Cobos, Felipe II está extremadamente preocupado y angustiado, porque le falta Cobos en la corte, le falta su mano derecha. Y no se fía de la mayoría de gente que tiene alrededor, porque además coincide con la muerte de Tavera. Y en las últimas cartas que se cruza, Felipe II escribía que a Cobos en Úbeda, ya Cobos enfermo, le pide que se incorpore pronto al trabajo pese a la enfermedad. Y lo voy a leer textualmente. Yo creo, francamente lo digo, que todo esto aceleró la muerte de Cobos. Él tenía dolencias diversas, no sabemos exactamente la enfermedad, pero bueno, es compatible con muchas, aparte de la gota, aparte de problemas renales, puede ser que tuviera otras cosas, pero aparte de eso, el exceso de trabajo mató a Cobos. Por eso cuando dicen que era muy ambicioso, que se hizo rico, se lo ganó con su trabajo, porque le adelantó la muerte, le aceleró la muerte. Decía Cobos, viene a cargar todo sobre mí en una carta, lo dice él, escrito de su puño y letra. Y el rey Felipe II dice en una carta a su padre, dice que Cobos está agobiado de trabajo, poco antes de que llegue a Úbeda ya para morir, dice, tantas preocupaciones, textualmente, han puesto al comendador mayor en el estado en que está y agravado su mal. Porque tenía una carga de trabajo insoportable para una sola persona. Ya de su puño y letra, Felipe II escribe alguna vez a Cobos enfermo en Úbeda y le dice, es cruel, pero es real. Le dice, pues si ya estáis para poder caminar, razón sería que os vinieseis a convalecer aquí, a la corte. Pues aquí no nos dejarán seguir los negocios. Y en otra carta similar, en septiembre del año 1546, que Cobos está ya en la fase de una enfermedad incurable, dice, pues si vuestro mal pasa adelante, lo sentiré mucho, pero espero que irá mejor, de manera que pronto estéis para atender a los negocios como conviene. Es decir, Felipe II va a lo suyo, y él, consciente de que Cobos se está muriendo, le dice, sí, pero muérete aquí. Y me hace alguna cartita, me ayuda, me aconseja. Es decir, está desbordado porque no puede más. Unas cartas envenenadas que debieron, desde luego, agobiar y hacer sufrir mucho a Francisco de los Cobos, que era un hombre de una lealtad y de una fidelidad y de una capacidad de trabajo increíble. Y desde luego que no se curó, se murió. Como sabemos, murió el 10 de mayo de 1547 a las 10 de la mañana. La muerte fue sentida por Carlos y por Felipe, por los monarcas muchísimo, lo querían, había una unión con ellos muy grande y sabían que era un hombre con una inmensa capacidad de trabajo, inteligencia, altos dotes, diplomacia, humanista, hombre de Estado, un chico inculto pero que se aficionó al arte, a la cultura, con el tiempo se refinó, el mejor consejero posible que pudieron tener, el mejor, un hombre de Estado en todos los aspectos. Y desde luego en Úbeda le debemos mucho, porque fue el mejor mecenas que Úbeda pudo tener. Bueno, no les canso más, les agradezco su atención y espero que disfruten el libro. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Adela, por tu participación, por esa magnífica intervención. Tras Adela, el capítulo que sigue es el séptimo, que está firmado por Francisco Javier Illana y Juan Manuel Castillo, que son dos brillantes historiadores, compañeros, tutores de la UNED, que firman el ascenso social de una familia hidalgo a la monarquía hispánica del siglo XVI, los Cobos y Molina en Úbeda. Posteriormente, el capítulo 8, Isidro Jiménez Zamora, de la Universidad de Francisco de Vitoria, habla de Francisco de los Cobos y la emperatriz Isabel,
Isabel de Portugal. Arantxa Blázquez Pérez nos habla de Diego de Hurtado de Mendoza y Francisco de los Cobos. Y luego tenemos otro capítulo que es de Sergio Ramiro Ramírez. Antes he dicho que solamente, es decir, cuando se hace el congreso, únicamente había una biografía de Cobos, que es la de Keniston, pero es verdad que cuando celebramos el congreso hay una publicación muy interesante y precisamente es de Sergio Ramiro, por tanto es de justicia también subrayar que eso es así. Francisco de los Cobos, en este caso, siempre él lo trata desde un punto de vista histórico-artístico. En este caso nos habla en el capítulo de María Mendoza y la diplomacia internacional del siglo XVI. También José Manuel Almansa Moreno, catedrático de la Universidad de Jaén, recuperando el patrimonio de Francisco de los Cobos, habla de la restauración y conservación de la Úbeda monumental del patrimonio de Cobos durante el siglo XX y durante el siglo XXI. También en el capítulo 12 tenemos a José Miguel Gámez Salas, que lo tenemos aquí, que nos habla de la fortuna iconográfica en el panteón funerario de Francisco de los Cobos. En aquel momento, cuando se celebra el congreso, en ese momento es presidente de la Asociación Úbeda por la Cultura, si no me equivoco, actualmente es concejal de Patrimonio Mundial y además también un brillante historiador del arte. Es doctorando, pero por muy poco tiempo, porque mañana pues tiene un día muy importante, que es la lectura de su tesis. Y yo primero te agradezco que hoy, en un día tan importante, ¿no?, en vísperas de ese día tan importante para ti, estés aquí con nosotros. Y en este caso, bueno, pues te dejo la palabra para que nos hablas de esa fortuna iconográfica del panteón funerario de Francisco de los Cobos. Muchas gracias. Bien, buenas noches a todos y a todas. Por supuesto, pues redundo en el agradecimiento a Vicente por hacerme partícipe de este proyecto tan interesantísimo. Felicitarlo, por supuesto, por el arduo trabajo que ha conllevado pues coordinar un libro de esta dimensión y una obra que desde ya se convierte, sin temor al equívoco, como el principal referente bibliográfico para conocer la figura de Francisco de los Cobos. Por tanto, insisto que enhorabuena y gracias por hacerme partícipe en términos absolutos de este proyecto. Bien, como yo voy a hablar de historia del arte, he elaborado un PowerPoint de unos 9-10 minutos, en donde voy evidentemente a analizar en qué consiste mi capítulo y lo voy a hacer de una forma evidentemente muy resumida. Yo he llevado a cabo un estudio pormenorizado de todos los temas figurativos que aparecen en la Sagrada Capilla del Salvador. Son todos estos que ustedes ven aquí. E incluso, además también, obviamente por temas de tiempo, pues no me voy a detener en todo ello, pero sí me voy a centrar en los 3 o 4 principales, que son por otra parte los que tienen una mayor visibilidad, una mayor representación en el panteón funerario de Francisco de los Cobos. Bien, en relación con la primera temática que vamos a tratar es el tema de la alegoría moral, en este caso las virtudes. El tema de las virtudes ya aparece en la portada principal, en este caso a través de la fe y de la justicia, una portada principal que no hace sino emular a la puerta del perdón que encontramos en la Catedral de Granada. Obviamente se esconde Diego de Siloé tras esta propuesta tanto arquitectónica como también figurativa. El tema de la fe, voy a ir comentando el tema de la representación alegórico-moral y su endeudamiento iconográfico con el arte italiano o con el arte francés, especialmente con el arte italiano y por supuesto dejando muy claro que el mentor iconográfico de todo esto, el ideólogo, será Fernando Ortega y Salido, el deán de la Catedral de Málaga, el gran confesor de Francisco de los Cobos. Se esconde como el gran director de este programa iconográfico, no únicamente el de la Sagrada Capilla del Salvador, sino también el del Hospital de Santiago. Bien, el tema de las virtudes teologales nos encontramos empezando por la reja de Francisco de Villalpando en el interior de la Sagrada Capilla del Salvador, la representación de la fe a través de una figura femenina portando un cáliz. Esta iconografía aparece ya en el año 1220 en la Catedral de Notre Dame de París
Y también en el interior nos encontramos con otra alegoría, en este caso el tema de la justicia, pintada por Antonio de Medina. Estoy en la parte de la rotonda, en el interior de la Sagrada Capilla del Salvador, una justicia además que está sustentando en este caso una balanza y una espada. De nuevo también la alegoría de la justicia en la reja de Villalpando. Bueno, el tema de la balanza tiene su endeudamiento iconográfico con el arte egipcio, concretamente con el libro de los muertos, tal y como aparece aquí en el papiro de Junefer. Y posteriormente se va a cristianizar a través de la figura de San Miguel, cuando éste realiza lo que se denomina como el psicopompo o la psicostasis, es decir, pesando la alma de los cristianos. El tema, como digo, se cristianiza con este atributo. El arte alemán lo va a seguir retomando, en este caso con la tumba del Papa Clemente II, y también el arte francés, precisamente con la obra de la Son de Gois de Fer de Laurent de 1295. En la portada meridional también nos encontramos el tema de la alegoría moral, en este caso con la virtud de la fortaleza y de la templanza. La fortaleza a través de una figura que sustenta el fuste quebrado de una columna. Al igual también que nos la encontramos en el interior con esta pintura de Antonio de Medina. El tema de la columna aparece por un influjo iconográfico del mito hercúleo, cuando éste separa las columnas precisamente en el estrecho de Cádiz. La representación, una de las primeras y en las cuales se penetra directamente en el Trecento italiano, será a través de esta magnífica obra de Alberto Arnoldi en la Loggia del Vigalo. E incluso también posteriormente en la representación de los tarot, en el tarot de los Medici y de Mantegna, por tanto penetrando en el Quattrocento italiano. Y su compañera, la compañera de la fortaleza, será la templanza. Se encuentra desprovista de atributos, pero yo concluyo que por el gesto está haciendo el ademán de mezclar agua y vino de un recipiente a otro. Esa posición de la imagen es la misma que aparece precisamente en el interior. Y aquí efectivamente aparece esa figura derramando un líquido sobre otro recipiente. El tema de esta iconografía se encuentra ya en el año de 1180 a través de la templanza de Nicolás de Verdún, por tanto se termina de codificar a partir del siglo XII. Y de nuevo también nos lo encontramos en los tarot del 400 a través de esta magnífica obra de Bonifacio Bembo. Prosigue en el Trecento italiano con la templanza de Giovanni d'Ambrogio y Jacopo del Piero en la Loggia dei Lanzi. Y también la portada meridional nos encontramos con la última de la virtud, en este caso con la caridad, a través de una mujer que bien puede estar rodeada de 3 niños o amamantándolo. Se repite esta iconografía en la reja de Francisco de Villalpando y se encuentra la primera codificación iconográfica a través de la diosa Telu en el Ara Pacis romano. Aquí ya nos encontramos a la diosa amamantando a unos niños en el año 13 a.C. Tiene una gran prodigalidad figurativa en el Trecento italiano con la obra de Tino di Camaino en el año de 1321, pero también por influjo del bestiario de Cristo. La imagen del pelícano amamantando a sus polluelos se convierte en una idea directamente de carácter caritativo. Y esto evidentemente ejerce, como digo, un influjo iconográfico en la codificación definitiva de la alegoría de la caridad. En cuanto a la esperanza, esta aparece representada a través de una figura femenina, uniendo sus manos en actitud de oración, elevando su mirada al cielo, directamente endeudada con la obra de Giotto en la capilla Scrovegni de Padua, o de la Scrovegni en 1306, la misma figura alzando y elevando su mirada al cielo, e incluso con esta obra de Andrea Pisano del siglo XIV. Por tanto, tiene una gran aquiescencia figurativa esta iconografía. La prudencia, una virtud cardinal, aparece en esta pintura de Antonio de Medina en la rotonda, exhibiendo una serpiente y un espejo. El tema de la serpiente nos lo encontramos a través de una contaminación iconográfica que aparece ya en la imagen de la diosa Minerva en el siglo II como diosa de la prudencia y también de la sabiduría. Y termina de codificarse con esta obra de Nicolás de Verdún, esta imagen del Natura Rerum del siglo XIV, ya aparece, como digo, el tema de la serpiente, alegorizando la presente virtud, y blasonando un escudo de la prudencia en 1210 en la Catedral de Notre Dame de París.
Por tanto, no únicamente tiene un gran éxito en el arte italiano, sino también en la escultura monumental del gótico francés. El tema del espejo, el que lo va a codificar será Giotto en la Capilla Paduana de los Scrovegni, esta figura contemplándose en él. Tiene también una gran prodigalidad figurativa en el arte del Trecento italiano, esta magnífica obra de Bonino da Campione. Pero también el arte alemán, además, como digo, por este artista francés magnífico que no se conoce mucho, pero tiene una calidad plástica extraordinaria, el francés Michel Colomb, con una imagen que además realiza para la tumba de Francisco II de Bretaña y Margarita de Foix. Como ven ustedes, la imagen del espejo alegorizando la prudencia. Segundo tema, el tema que más se va a representar junto con las virtudes, la vanita, el tema de la muerte. Estamos ante una capilla funeraria y el tema de los cráneos, de las calaveras, de los putti, van a ser una constante en todo el discurso iconográfico. Tema de, estamos en la sacristía, en la cabecera aparecen estos cráneos, estas cabezas aladas. El tema del cráneo alado se produce por una contaminación iconográfica de la figura del Eros fúnebre, tal y como aparece aquí en esta representación del siglo II después de Cristo, conservado en el Museo Arqueológico de Tesalónica. Por tanto, hay una influencia, como digo, del arte profano en este sentido. El cráneo áptero, es decir, desprovisto de ala, también se encuentra en uno de los fustes de la propia sacristía. Alude al tema del memento mori, un recordatorio moralizante en donde el hombre tiene que ser consciente que tarde o temprano la muerte le va a llegar. Una de las representaciones más antiguas del memento mori nos la encontramos precisamente en el arte romano, a través de esta figura que se encontró en los mosaicos pompeyanos y que se conserva en Nápoles. Justo en la portada, en esa hornacina vacía, que en su tiempo estaban los 4 evangelistas, debajo se encuentran estas 2 figuras. Son la imagen del puto, o 2 putti en plural, apoyados sobre cráneo. El tema aparece a través del influjo iconográfico de la medalla del veneciano Giovanni da Boldù. Da Boldù representa una figura melancólica, un niño alado, en este caso la imagen de un puto, apoyado sobre un cráneo, intentando extraer el siguiente discurso iconológico, y es que desde la propia infancia el hombre tiene que ser consciente de que la muerte tarde o temprano le va a llegar. Y ese discurso iconológico, como digo, posteriormente se va a alegorizar en la propia medalla de Giovanni da Boldù, con un gran éxito tanto en Italia como en los Países Bajos. El tema del bucráneo se representa también en alusión a la muerte. A la muerte porque formaba parte de la immolatio bu, de los subitaurilia, los sacrificios que se realizaban de los bueyes, precisamente en la antigüedad clásica. Aparece representada en la copa de plata de Boscoreal, ya en el siglo I después de Cristo. Lo recoge el arte romano, en el año 13 a.C., en el Ara Pacis romano. Por tanto, hay que entenderlo que el sacrificio del buey como el sacrificio de Jesucristo. El tema de la relación constante en la Sagrada Capilla del Salvador entre idea pagana con cristiana es una constante en este sentido. Por tanto, como un modelo prefigurativo. Otro tema, y voy acabando, el panteón pagano moralizado, la moralización de los dioses paganos que tienen un carácter virtuoso. En los contrafuertes aparece la imagen de Hércules luchando contra los toros de Gerión. El tema de Hércules es que se inicia un proceso de cristianización, se convierte por excelencia en un símbolo de la virtud e incluso se equipara, cuidado con esto, a la figura de Jesucristo. Y esto va a ocurrir especialmente por el influjo de la literatura, precisamente del humanismo florentino. La figura de Petrarca, de Giovanni Boccaccio, de Dante, de posteriormente de Pico della Mirandola, de Marsilio Ficino, de Pietro Bembo, toda esta gente va, como digo, a llevar a cabo un proceso de cristianización de algunos dioses, entre los que se encontraba la figura de Hércules. En la plástica, este proceso de cristianización ya aparece en el púlpito de Nicola Pisano para el baptisterio de Pisa. Y luego se va a hacer muy famosa, en ese proceso de moralización, la imagen de Hércules en la encrucijada o entre el vicio y la virtud. En términos literarios lo recoge Genofonte a través de los recuerdos de Sócrates, con esta obra de Girolamo di Benvenuto. Bueno, la imagen de Hércules entre la virtud y el vicio,
El vicio representado por una prostituta, que evidentemente lo que le está diciendo es atraerle el camino de la lujuria, de la pasión, etcétera. Mientras que la virtud representada a través de una figura femenina mucho más recatada, a través de un camino basado en la excelencia ético-moral. Bueno, pues finalmente Hércules elige evidentemente el camino de la virtud y se convierte, como digo, en un ser virtuoso en este sentido. Iconografía pagana, pues bueno, esta imagen famosísima en el intrador del arco, toda la representación de los dioses, pero también el entablamento, con mucha menor visibilidad, la representación de sirena y también de centauro. Este tema de la imagen del centauro, que luego también va a sufrir una interpretación, una exégesis bastante positiva, gracias nuevamente a la literatura precisamente del humanismo florentino, evidentemente no es pionera la imagen que veamos en la Sagrada Capilla del Salvador. Ya aparecen con bastante antelación en la arquitectura y en la plástica italiana. Ejemplo, los frescos del Palacio Stefanoia de Ferrara, una gran obra de Francesco del Cosa, en la carta astral de Agostino Chigi, en la Galatea para el Palacio de la Farnesina a través de un diseño de Baldassare Peruzzi, o incluso en los mosaicos de la Capilla Chigi de Santa María del Pópulo por Sanzio. En todas estas obras, como digo, se representa esa imagen del centauro con un carácter bastante positivo. Y por último, el tema de la sibila. Hay un magnífico programa figurativo de sibila, completo en términos absolutos en todo lo que es la Sagrada Capilla del Salvador. La sibila, antigua profetisa de la antigüedad clásica que anunciaban la llegada del Mesías. Una de las representaciones más antiguas la podemos observar en esta obra del rey Egeo consultando la sibila Pitia del siglo V a.C., pero se vuelve a llevar a cabo un proceso de cristianización de las mismas, un carácter virtuoso en este sentido, porque anuncian la llegada del Mesías, la llegada de Cristo. Ya lo hace Giovanni Pisano en el púlpito de San Andrea del Pistoia en el año 1300, e incluso aparece acompañando al árbol de Jesé. El árbol de Jesé, la genealogía de Cristo, en el Speculum Humanae Salvación, en el espejo humano de la salvación, en el siglo XIV, en donde Augusto le pregunta a la sibila Tiburtina. Por lo tanto, en definitiva, nos encontramos con un programa iconográfico pues muy profuso, muy completo, hasta 10 temas figurativos se pueden encontrar en el capítulo que redacté en su momento. Aquí he puesto únicamente un resumen de 4, evidentemente por respetar el tiempo, y se convierte, como digo, en un gran ejemplo, en un emblema de la riqueza iconográfica y figurativa, y tenemos la suerte de tenerlo aquí en Úbeda. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, José Miguel, por tu magnífica intervención y también por el capítulo que sin duda aporta brillantez a este libro. Un libro que continúa con Pablo Jesús Lorite, con análisis iconográfico, habla de temas numismáticos. Está aquí Pablo Jesús, muchísimas gracias por acudir al acto y por participar en este proyecto. Querido José Miguel Delgado, tú firmas el capítulo 14, hablas sobre un ubetense también muy ilustre como fue Jorge Robledo en Nueva Granada. José Miguel Delgado es catedrático de la Universidad de Jaén y es tutor de la UNED. Muchísimas gracias por participar y por contribuir. José Palomares también firma el capítulo 15, es tutor de la UNED, compañero de instituto, y en este caso, bueno, pues digamos que la parte interdisciplinar se manifiesta con su aportación literaria con Francisco de los Cobos y el Lazarillo de Tormes. Y finalmente termina el capítulo 16 con Rafael Rodríguez Ponga Salamanca y Miguel Ángel Barbero Barrio, que nos habla de la alianza educativa y resiliente de Dante y de los Cobos. Posteriormente hay una bibliografía general muy amplia para consultar y con esto termina el libro. Un libro al cual, bueno, pues ha visto la luz gracias a las instituciones, gracias también a la editorial de la Universidad de Murcia, a la Cátedra de Historia Naval, al personal de la UNED que ha contribuido también a la corrección y a todos los compañeros. Quisiera agradecer hoy a todos los que habéis asistido, a los que habéis estado estoicamente de pie y sentados también en las mesas de atrás. Muchísimas gracias por acudir y por
y por aguantar, y simplemente decir que espero que adquiráis el libro, que además de una labor social importante que hacéis, creo que también una labor cultural, el que podamos difundir y aprender y redescubrir la figura de Francisco de los Cobos, y también nunca olvidemos que fuimos los primeros en dar la vuelta al mundo, que la historia de España tiene que estar orgulloso de eso, y que nuestro país tiene que estar orgulloso también de que entre esos que contribuyeron a esa gesta hay un personaje importante, un personaje que fue fedatario de esta gesta memorable, como fue Francisco de los Cobos, un ubetense, un paisano nuestro. Así que muchísimas gracias.